Por medio de un comunicado oficial difundido a través de las redes sociales, la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, detalla que el pasado 12 de mayo presentó al Ejecutivo su renuncia al cargo, misma que se hará efectiva el 31 del presente mes. El comunicado prosigue: deseo manifestar que el tiempo que ejercí el cargo me desempeñé en todo momento con imparcialidad, seriedad y diligencia debida, y consciente de la responsabilidad que requiere la función de asesoría y consultoría, así como de la representación y defensa de los intereses del Estado. Quiero enfatizar que llevé a cabo mi labor con la mejor voluntad de ejercer la función con el estricto apego a la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes de la República, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho, el combate contra la corrupción y la impunidad. No obstante lo anterior, por motivos personales y de seguridad, considero que ha llegado el momento de dejar este cargo y alejarme de la función pública. Aprecio y agradezco la oportunidad de haber servido en este alto cargo y me retiro con la tranquilidad de haber cumplido, de haberle dado a la PGN la importancia de las atribuciones tan significativas que tiene. Mi agradecimiento al equipo de trabajo y a los guatemaltecos por su confianza manifiesta en las múltiples denuncias presentadas ante la institución durante mi gestión, en las cuales se tomaron acciones contundentes. El comunicado finaliza resaltando que su compromiso con Guatemala está cumplido. Pero junto a este comunicado, la Procuradora también presentó un detalle de los agentes de seguridad con que cuenta la institución. En respuesta a la información brindada por la Cartera del Interior y la Policía Nacional Civil, que aseguraron que ya le estaban brindando la seguridad necesaria. Según el informe, hay 16 agentes de policía asignados para resguardar el edificio de la institución, divididos en 2 turnos de 24 horas cada uno. Un agente asignado al ingreso del edificio con horario de 8 a 16 horas. 2 agentes que resguardan a la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, 2 agentes asignados a la seguridad de la Procuradora Adjunta y 3 agentes asignados a la Procuradora General de la Nación. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Vamos a comenzar con renuncia PGN y por supuesto revisamos esta nota que hace diariodigital.gt, donde habla acerca de estas plazas. Y es que luego del anuncio de la renuncia de María Eugenia Villagrán al frente de la Procuraduría General de la Nación, empleados develaron que ella habría contratado a 6 familiares para trabajar en la institución. La nómina pues incluye a un sobrino por técnico en comunicaciones, y aquí hace el desglose completo de las atribuciones y los pagos. Este sobrino ganaría 6,000 quetzales. Su nombre es Juan Daniel Jorge Villagrán. Y Andrea, nos dice, Andrea del Camino Duarte López, coordinadora técnica de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, 15,800 quetzales al mes. Marian Lilibet Valencia Miranda Roldán, jefa de la unidad de la mujer, quien se desconoce su salario nominal. Y Yaris Gabriel Hiralda, 4,200 quetzales. Bueno, usted puede revisar con todo detalle la nota que presenta Diario Digital, que es otra de las hipótesis de las cuales se ha hablado acerca de la posible salida de María Eugenia Villagrán de León de la Procuraduría General de la Nación. Le doy las buenas noches a la ingeniera María del Carmen Aceña, a la licenciada Carmen Leonera Ortiz. Ingeniera, la palabra es suya. Pues muy buenas noches, Juan Carlos. Yo creo que es una gran oportunidad para los guatemaltecos aprender un poco más de lo que es el Estado de Guatemala. Creo que la renuncia de la licenciada Villagrán marca un tema muy importante de conocer, digamos, qué es la Procuraduría General de la Nación, que es una institución que al final, pues parte del año 93, que fue dividido en el Ministerio Público y en la Procuraduría. ¿Verdad? Lamentablemente no se le ha dado el interés ni se le ha dado los recursos a la PGN, porque aparte de velar por los niños menores de edad, las adopciones, también tiene una función muy importante, que es ser el abogado del Estado, ¿verdad? Y lamentablemente el Estado de Guatemala creció, pero la PGN no ha crecido lo suficiente. Sin embargo, lo que es interesante fue el comportamiento de un procurador general de la Nación, que se supone que es fiel al presidente, se supone que el presidente lo nombra, a pesar de que su cargo es por 4 años, ¿verdad? Entonces nosotros a esta licenciada la pudimos ver a partir, digamos, de que primero fue miembro del Tribunal Supremo Electoral. Magistrada presidenta. Exacto. Luego, pues eso fue creo que del año 2004-2008, y luego pues a la renuncia del licenciado
Vladimir, pues ella toma posesión, ¿verdad? Y ella pues funge como tal y es como en agosto, me recuerdo que fue en la segunda quincena de agosto, donde ella se pronuncia en contra del presidente y le pide renunciar al presidente de la República. Estamos hablando de año 2015. Exacto. Entonces, a partir del 2015 lo que vemos es un comportamiento como de reivindicación, como contestatario a lo que está sucediendo mediáticamente, y pues lo que se miraba es que su actuación pues se estaba volviendo cada vez más, yo considero un poquito problemática para el país, y pues termina ella renunciando. Ahora, las razones por las cuales se va, pues es cuestión de análisis, y creo que eso es parte de este programa para ver realmente por qué ella renuncia, ¿verdad? O a lo mejor el mismo presidente le pide la renuncia, o tenía estos problemas internos, o a lo mejor también va a ser denunciada por ella no haber denunciado el problema del TCQ cuando habían ya demandas al respecto. Vamos a las redes, estamos con Renuncia PGN como nuestra etiqueta de esta noche. Les recuerdo que estamos con esa etiqueta y con @líneas frescas y @Carmen Ortiz E. Maripaz nos plantea, para mí que ya venía a venir que la cacharan de emplear a familias y por presiones. Lisa nos dice, ¿y ahora quién podrá defendernos? Es lo que nos plantea Lisa. Brian nos dice, hay mucha gente en el gobierno que están dispuestos a hacer las cosas bien, pero no pueden solos contra los poderes ocultos. Brian, pues, tomando más la línea de las intimidaciones, que en su momento la doctora Villagrán, pues, denunció, pidió apoyo al Ministerio de Gobernación, pidió apoyo también a la Procuraduría de los Derechos Humanos, al menos así lo hizo de manera pública. Y el doctor Hernández nos plantea, despierta suspicacias debido a la coyuntura jurídico-política. Solo podemos especular, ya que la verdadera causa no se sabrá. Le doy las buenas noches a la licenciada Carmen Loreno Ortiz. Buenas noches, Juan Carlos. Siempre un gusto compartir contigo, Mari Carmen, y buenas noches a nuestro público televidente. Compartir lo que ha dicho Mari Carmen hasta ahora. La licenciada Villagrán, cuando fue magistrada del Tribunal Supremo Electoral, ustedes recordarán que fue bastante criticada en su gestión, ella y el resto de magistrados, por haber tenido una actitud pues bastante condescendiente con los partidos políticos y sus candidatos durante la campaña electoral del 2011. Eso se atribuía por parte de algunas personas que la conocían con anterioridad a que ella es esposa de un militar, Roberto Letona, muy cercano a Otto Pérez Molina, y entonces se empezó a rumorar que en ese proceso electoral no se sancionaba, se dejaban pasar muchas violaciones a la legislación, muchas faltas, porque se estaba pues protegiendo específicamente al Partido Patriota, aunque lógicamente no fue solamente el Partido Patriota el que salió beneficiado con esta actitud condescendiente. Luego ella sale del Tribunal Supremo Electoral, y cuando el presidente Otto Pérez Molina la nombra en la Procuraduría General de la Nación, muchos interpretaron eso como un premio o un pago a los favores políticos que ella podría haber concedido o supuestamente había concedido cuando había sido magistrada del Tribunal Supremo Electoral. Yo he de decir que, bueno, ella dio sus excusas, dio sus razones, dijo que era por problemas de salud. Yo estuve más o menos viendo cuáles eran las corrientes de opinión durante esta tarde y pude identificar al menos como 4 posibilidades o 4 hipótesis de las cuales pudieron haber motivado su renuncia a la Procuraduría. Una de ellas, pues lógicamente, tiene que ver con esas amenazas que ella decía que había estado recibiendo precisamente por estar trabajando alrededor de casos tan sensibles como el caso TCQ, que no era el único, y que no solamente se estaban recibiendo estas amenazas, sino que había pedido asistencia a las autoridades para que le dieran más seguridad y que las autoridades no le habían dado una respuesta adecuada ni a ella ni a su familia, porque alegaba que las amenazas eran no solamente para ella, sino para su familia. Lógicamente, si esta situación pues es efectivamente así, no es que la esté poniendo en duda, lo hablo así porque estoy hablando de una hipótesis o una posibilidad, pues ha de haber definitivamente afectado su salud. Se argumentaba también que había estado con problemas de salud y que inclusive esta tarde, cuando algunos medios estuvieron tratándola de localizar, ella estuvo indispuesta y no pudo atender las llamadas. Entonces, podríamos decir que esa es una posibilidad. Aparte de que a esta sumo
esa aparente orientación distinta que empezaría a tomar en determinado momento el presidente Jimmy Morales, que se recuerdan que se había pedido que se declarara la nulidad del contrato. Que ella fue explícita en ese caso. Ella fue muy clara, tajante, fue muy ¿no? explícita. Finalmente el presidente dijo que sí, que se iba a pedir la nulidad. Sin embargo, vimos que hoy se llevó a cabo una reunión en la cual ella ya no participó y se hablaba inclusive de un acuerdo, posible acuerdo alternativo o extrajudicial con la empresa que adquirió TCQ. Entonces, desde esa perspectiva, y también si esto fuera así, cierto, ustedes ven, ella, como bien decía Mari Carmen, ella es la asesora jurídica del Estado, ella es la consultora y ella es la representante legal. Si yo voy con el presidente de la República y le hago ver mi punto de vista y el presidente no lo quiere acatar, y yo veo que yo como representante legal voy a ser responsable de la decisión que en todo caso después el presidente tome sobre este caso, lógicamente a mí no me conviene. Yo creo que yo haría exactamente lo mismo. Si mi asesorado no se deja asesorar y quien va a dar la cara después porque tiene la representación jurídica del Estado, voy a ser yo, pues simple y llanamente mejor marco distancia y digo, señores, me voy. Entonces yo creo que esta posibilidad, amenazas, problemas de salud, y el hecho de que posiblemente el presidente ya estaba pensando en otras alternativas, desoyendo la recomendación de ella y ella no está de acuerdo con ese plan B, pudieron haber obligado su salida. Y luego iremos comentando las otras posibilidades. Construyendo sobre lo que plantea tanto la licenciada Ortiz como la ingeniera Seña, durante el periodo de la administración en la presidencia del Tribunal Supremo Electoral de la doctora Villagrán, se hizo quizás la campaña anticipada más onerosa de la historia de este país y además la campaña política más cara, superando en este caso al menos 3 agrupaciones políticas por mucho el techo electoral. Me estoy refiriendo de manera puntual al Partido Patriota, que ganó la campaña y que tuvo una campaña electoral con unos costos exorbitantes, la campaña del Partido Libertad Democrática Renovada Líder, que lleva hasta una segunda posición a Manuel Valdizón, y también no de Sandra Julieta Torres, sino de la Unidad Nacional de la Esperanza, que también tiene un despliegue enorme y una cantidad de gastos muy superiores a lo que se marcaba como techo electoral, y se le recriminaba a la doctora Villagrán pues que no había tenido la voluntad de poder imponer sanciones drásticas en su calidad de magistrada presidenta de cara a un desacato a las reglas electorales en su momento. Esa es quizás la mayor crítica que se le hizo en su momento. Estoy en la primera interacción de esta noche a través de WhatsApp. Gracias a Publicar. Este segmento es patrocinado por Publicar. Hacemos resaltar su negocio. Estoy en WhatsApp. Vamos a revisar qué es lo que se opina a través del 4269-1824. Qué bueno que se vaya ayer ahora. Recuerden quién la nombró y quién es su esposo. Que el Ministerio Público solicite su arraigo, ya que renuncia un día después de que saliera a luz que ella solicitó que se archivara el proceso de TCQ. Entiendo que lo que solicitó, según reportan algunos medios, es asilo político en los Estados Unidos. Exacto. Igual que el papá, cuando se pone serio el asunto, renuncian, dice. Gracias, doctora Villagrán, por su labor al frente de la PGN. Muchas personas le debemos respeto, Dios la guarde. Solo allí se ve la fuerza de lo que destaparon. Se necesita que asuma alguien con carácter. Otra al bote, no se hagan bolas, dice lo que nos dicen. Se retira por estrategia, está casada con el general Roberto Letona, que es uno de los gruesos por los que no es creíble su supuesto miedo a otro perro con ese hueso, es lo que nos dice. María Eugenia Villagrán renuncia cuando podía ser héroe y como no pudo, prefiere renunciar porque es mejor ser servilista que servir al pueblo. Lástima porque el doctor Villagrán, su padre, sí realizó buen trabajo al ganarle el juicio. Es lo que nos dicen, y ven la tormenta y no se arrodillan. Como son de infame los políticos, como es la licenciada Villagrán, tuviera tanta gente trabajando en la PGN de su familia, realmente es infame, corruptos que la investiguen. Parte de lo que nos dice, ingeniera. Perdón, ingeniera. Solo cierro la interacción. Gracias a Publicar. Este segmento fue patrocinado por Publicar. Hacemos resaltar su negocio. Ingeniera Seña, perdón.
Pues mire, yo quisiera tocar dos temas. Uno es que, digamos, si uno es nombrado de parte de un presidente como el Procurador General de la Nación, en el momento que usted discrepa con el actuar, pues debiera de renunciar, ¿verdad? Y lo que vimos en el caso de ella es que ella pone tal vez su persona adelante de su cargo, ¿verdad? Entonces ella viene, denuncia al presidente y a partir, digamos, de agosto, donde ella cambia su postura, empieza a hacer una actuación mediática, ¿verdad? Luego viene el presidente Maldonado, la mantiene y luego a raíz de todos los destapes que hemos tenido este año, pues ella se volvió reactiva, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los pactos colectivos, el tema de volverse creante adhesiva del TCQ, del caso TCQ. Después el tema de que de la línea también, ¿no? Sí, de la línea. Más me recuerdo del TCQ que hasta fue retrasando, digamos, el juicio. Luego el tema, verá que iba a denunciar a todos los ministros que habían firmado el tema. Yo considero que es muy importante analizar el comportamiento de un Procurador General de la Nación, por una parte. Por el otro lado, sí es preocupante si realmente ella recibió amenazas de la situación del país, porque resulta que si son casos de este tipo los que se van a analizar de aquí en adelante, sí tenemos que tomar medidas como país de resguardar la vida de estas personas. Recordemos al juez Gálvez, ¿verdad? Una persona que realmente nos ha dado lección y es un juez que ha tratado de llevar esto de la manera más ética, pues obviamente hay que darle protección y esto van a venir peores casos y vamos a tener esta situación. Entonces tampoco deberíamos descartar ese punto de que sí recibió amenazas. Ahora la pregunta es cómo nos vamos a preparar para que estos líderes, ¿verdad?, salgan adelante. Aquí ponían uno, ¿y ahora quién más va a renunciar? ¿La fiscal general? Pues yo creo que ella no, porque ella tiene una estrategia, tiene todo un proceso, pero aquí lo que yo veo es que tiene el apoyo. Sí, y tenemos que ir como equilibrando todas las diferentes instituciones del Estado para que todas suban de la misma forma, ¿verdad? Tenemos que apoyar a la Corte Suprema, porque ahorita la Corte Suprema se ve debilitada con una renuncia y con una persona que no tiene antejuicio. Exactamente. Entonces, imagínense, aquí tenemos débil la Corte Suprema de Justicia, tenemos débil ahora la PGN. O sea, teníamos débil en el sentido de, tenemos un sistema penitenciario ultra débil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros, digamos, fortalecemos todas las instituciones que están alrededor de la seguridad y justicia? ¿Verdad? No solo uno, como es la Fiscalía, ¿verdad? Estaba viendo que el presupuesto ya es casi similar al organismo judicial, ¿verdad? Entonces, no tener un sistema macrocéfalo, sino... Sí, necesitamos como empujar a todos, ¿verdad? Y que todos hagan equipo y que todos se apoyen, porque si solo se ve el apoyo directamente a una de las instituciones, lo que vamos a empezar a ver es un juez Gálvez que está preocupado, una procuradora que renuncia, ¿verdad? Independientemente si ese fue el caso o no, pero sí tenemos que ponerle mucha atención al tema de apoyo, fortalecimiento y equilibrio institucional. Yo creo que la ingeniera toca un tema fundamental y es hacer una diferenciación, por ejemplo, de la forma en la que usted nombra al Procurador General de la Nación al que usted nombra al Fiscal General. Yo sí algo celebro de lo que pasó hoy en esta conferencia donde daba su segundo informe la Fiscal General de la República. Es el hecho de que, a mi parecer, el presidente Morales le dio, se cuelga de esta imagen de la fiscal y le dice, mire, gracias por todo lo que usted le aporta a la institucionalidad y ojalá le aporte a más instituciones su trayectoria, su conocimiento y demás. De esa forma lo refería el presidente. Lo cual me hace entender de que al menos cumplirá el periodo para el cual ha sido designada la fiscal. Y yo lo que celebro principalmente es que tendríamos 2 fiscales generales que cumplirían su periodo completo al frente de la fiscalía, como lo hizo la doctora Paz y Paz y en este caso la doctora Telma Esperanza Aldana, lo cual sería muy bueno para la institucionalidad, ¿me entiende, licenciado? O sea, el hecho de que usted sea el presidente y ¡plac!, lo primero que haga es cerrarle la puerta al fiscal y nombre a su fiscal bajo esa terminología, es muy lamentable para la institucionalidad. El ver un fortalecimiento de la institución, a mí me parece que es un tema. Pero en el tema del procurador, ahí sí hay otros matices, porque usted sí requiere tener un grado de confianza para con su abogado, o sea, con el abogado del Estado, aunque entiendo que es una institución y que se debe de resguardar ante todo la institucionalidad,
por encima del nombre. Estoy en la interacción para revisar el analista de este espacio, Santiago Palomo Vila, nos dice: indispensable que en el marco de las reformas al sector justicia reevaluemos también la institución de la PGN. Juan Carlos nos plantea: ¿renuncia por amenazas o por estrategia? Buena pregunta. Majo nos dice: hasta el presidente y vicepresidente son débiles, qué triste. Santiago también nos dice: da mucha suspicacia el hecho de que el presidente Morales se haya reunido horas antes de la renuncia de la PGN con la empresa Maersk. Es un tema que ya se puso sobre la mesa y a mí sí me causa algún grado de extrañeza. Los hechos que preceden a Villagrán no favorecieron su actuar en la PGN antagónica. ¿Será que la señora Villagrán de Letona será recordada por su valentía en defender los intereses de la nación? Creo que en su momento la ingeniera pues hacía un balance bastante justo de en qué temas sí se involucró y en cuáles no tanto. La Procuraduría ya... ¿En qué momento? ¿Y en qué momento? Porque en un momento no se involucró y luego se involucró. El timing político. Pasó un año sin que se pronunciara mayor cosa la PGN en las tareas que todos conocemos, más habituales, la de la búsqueda de localización y resguardo de niños, de adolescentes, de adultos mayores, la activación del Alba Kenneth, que es quizás la... Eso, que yo creo que es lo que la gente más conoce, pero en todo lo demás no había salido nada hasta que se da todos los hechos del 2015, después de la línea, en donde se ve que la avalancha de situaciones que se venían era tan grande que no se iba a poder contener. Ahí empieza a aflorar y empieza a darse un cambio de actitud por parte de la PGN. Solo termino la interacción. Emma nos dice: exacto, ingeniera, ella deja muchas dudas de su actor anterior y ahora no le creo el show que está haciendo. Y el doctor Zavala, ¿qué presiones habrá recibido para renunciar por seguridad? Raúl: la función del Procurador General de la Nación es proteger los intereses del Estado en toda negociación de la que es parte. Héctor nos plantea: me llama la atención que la renuncia se debe al temor por su vida. Creía que ya no había intereses ocultos. Parte de las interacciones que tenemos esta noche. Licenciada. Bien, yo comentar de la otra hipótesis que quería plantear. Y es que este caso de TCQ, muy probablemente ella pudo haber contemplado que era de tal magnitud y comparar un caso tan grande, con tanta responsabilidad y con recursos institucionales muy limitados. Y cuando quiero decir muy limitados, me quiero referir tanto al recurso humano como inclusive a sus propias capacidades y grado de especialización para enfrentar un proceso judicial a nivel internacional. Entonces, por eso fue que en su momento habló de la posibilidad de contratar un bufete de abogados de un costo de 80 millones de quetzales. El del bufete se me había olvidado. Después de eso, y a raíz yo creo que de las críticas que emergieron en su momento, ella dice que no, que eso no se iba a hacer, que se iba a hacer con abogados de la Procuraduría General de la Nación. Pero uno se pregunta, ¿realmente la Procuraduría tiene esas capacidades instaladas, ese grado de especialización, de formación, de conocimiento, no solamente de la legislación nacional, sino también de la legislación internacional y de cómo se aplica la justicia en instituciones internacionales? Entonces, si ella pudo hacer ese balance de cosas, la magnitud del caso, además de eso, haber sumado los otros 15 o 20 casos similares, usufructos que fueron dados en las mismas condiciones, porque prácticamente asienta un precedente cuando dice ningún usufructo puede ser concedido por un interventor o por un subinterventor, como fue el caso de TCQ. Y bien lo decía Quique Godoy en su citación esta mañana en el Congreso de la República, que entonces en virtud de eso se dijo, ok, si ese es el criterio, hay aquí otros 15 o 20 más que habría que revisar, porque si ese va a ser el criterio, muy probablemente van a haber otros con los mismos problemas. Recientemente, y ahorita en días pasados, se presentó la otra solicitud de declaración de lesividad del contrato con Ferrovías y Covigua, sí, en el cual se extiende hasta el 2048 la posibilidad de que Covigua pueda hacer uso de ese muelle, pero quitando condiciones que antes existían y que ahora ya no. Como por ejemplo que esa junta directiva que se iba a encargar de organizar o de ordenar el trabajo de este muelle, que se integraba por el interventor, por un representante del Ministerio de Finanzas y por alguien de Chiquita,
resulta ser que ahora ya no iba a tener la representación estatal, sino solamente la de la compañía, con lo cual empezó a haber molestia porque se decía que en las cargas y descargas de contenedores había mucha arbitrariedad. Y la compañía, Covigua, mejor en su nombre comercial Chiquita, daba prioridad a sus descargas de frutas y demás, lo que ellos producen y a lo que ellos se dedican, además de que no estaba cumpliendo con los términos del mantenimiento del muelle. Ahora vimos ya también a los abogados de la Procuraduría General de la Nación hablando justamente sobre este caso, pero vemos cómo es una avalancha de cosas, sí, que al final uno no sabe si realmente habían las capacidades instaladas, y eso sin mencionar los 14 o 15 pactos colectivos que también dijo que tenían que ser sujetos de revisión. Eso también solo en sí mismo es un tema. Si uno no está lo suficientemente respaldado, si uno no tiene los recursos necesarios, la verdad es que hay que pensarlo 2 veces antes de enfrentar todo eso si no se tiene la capacidad instalada para poderlos abordar. Total. Vamos al 42 69 18 24 a través de WhatsApp. Tenemos una serie de mensajes. Nos dice, ¿en serio va a renunciar por amenazas o porque el puesto le quedó grande? Es lo que nos plantean. Mucha razón de la ingeniera Aceña, nos dicen. Esta señora Villagrán es reactiva, no fue preventiva en su momento. Ella sabía de todo lo que pasaba fuera, corrupta, y que le pongan arraigo, que es lo que nos dicen también. Difícil creer que alguien, difícil creer en alguien tan cercana a Otto Pérez Molina. Parte de los mensajes. Voy a nuestra aplicación de Twitter, revisamos qué es lo que nos dice Maripaz. Se me hace que la renunciaron y no renunció. Aquí hay gato encerrado. También nos dice, no se sabe a quién creerle. En Río Revuelto, ganancia de pescadores. No metería las manos al fuego por Villagrán. Es lo que nos dice Bochapina. Y el director de Fundesa, Juan Carlos Zapata, nos plantea: lo ocurrido en PGN demuestra que debemos de fortalecer todo el sistema de seguridad y justicia, no solo una institución, que creo que era lo que planteaba de manera bastante clara la ingeniera María del Carmen Aceña. Cuando hablamos de instituciones de seguridad y justicia, siempre hemos hablado prácticamente de 5 pilares: el fortalecimiento del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, del sistema penitenciario, de la Policía Nacional Civil y también, por supuesto, de la Defensoría Pública Penal, 3 de las 5 realmente en situaciones muy complicadas de poder ver usted un rescate institucional del sistema penitenciario, de la Defensa Pública Penal, que luego del paso de la doctora Stalin también ha tenido un paso enorme porque no se nombraba a la directora de la Defensa Pública Penal durante un periodo bastante extenso. O sea, a eso me refiero con ese periodo. Mañana la visita del comisionado Velázquez, por cierto. Bueno. Hombre. Y ya le aumentaron el presupuesto también. Escuche, pues mire, yo lo que veo es esta importancia de ver, como decía el licenciado Zapata, toda la cadena, ¿verdad? Creo que en la cadena también hay que incluir a la PGN. Yo miraba que la PGN tiene más o menos un presupuesto de 65 millones. Imagínense solo torear esos pactos colectivos. Por ejemplo, una política podría ser: ninguna institución del Estado firma un pacto colectivo si no tiene el aval de la PGN. Pero eso no fue así. O sea, cada quien firmaba sus pactos colectivos y entonces la PGN también cómo va a responder sobre eso. A mí me gusta que este tema sea destapado porque nos hace ver realmente la integralidad y la importancia de las diferentes instancias, ¿verdad? También muchos abogados han dicho que después de las reformas del 93, que se separaron en estas 2 instituciones, hay algunas lagunas de qué debería hacer la PGN y el trabajo del Ministerio Público. Entonces, tal vez es el momento como de analizar la función, digamos, de la PGN. Y también algo que va a estar interesante es a quién va a nombrar el presidente Morales en los próximos días como su Procurador General de la Nación y cuál es su plan y si va a recibir recursos para poder torear este nivel de desafíos que tiene, porque al final son un montón y, como decía muy bien Carmen, necesitamos tener las capacidades y las capacidades financieras, las capacidades humanas para poder defender al Estado en este momento. La ingeniera hace referencia a la división del Ministerio Público y la PGN cuando el Estado decide o analiza que hay funciones muy específicas que corresponden a cada uno. Lo mismo que pasa en el sistema económico, donde usted
abre el Banco de Guatemala para funciones netamente monetarias y, por ejemplo, a la Superintendencia de Administración Tributaria para la recaudación de impuestos, que antes eran complementarias dentro de un ministerio y ahora pues usted podría ver algunas funciones tan específicas que se requiere una institución especializada en ese tema en particular. Licenciada. Bien, mira, mencionar la otra posibilidad que se me viene a la cabeza y que estuvo, sin ir muy lejos, la semana pasada comentándose mucho en medios de comunicación, y tuvo que ver con esa denuncia que Encuentro por Guatemala pone ante el Ministerio Público en contra de Larry Robles, los dos exprocuradores, y Vladimir Aguilar, por no haber actuado en su momento y haber declarado la lesividad del contrato con TCQ. Si bien Ninette Montenegro, la diputada Ninette Montenegro, decía que la acusación no aplicaba a María Eugenia Villagrán, sí el proceso de investigación, lógicamente, va a llegar al tiempo en que ella asumió como Procuradora General de la Nación y tendrán que determinar cuál fue el rol que ella desempeñó en este caso en particular. A decir de la diputada Montenegro y de otros diputados de Encuentro por Guatemala, cuando la licenciada Villagrán tomó posesión del cargo, pocos días después ellos la visitaron para hacerle ver el cúmulo de anomalías y de irregularidades alrededor de este contrato de usufructo. Pero al parecer ella no actuó oportunamente. No actúa, vuelvo a insistir, hasta el 2015, cuando ya Encuentro por Guatemala presenta la denuncia, inicia el proceso legal. Entonces allí la procuradora empieza también a tomar cartas en el asunto y es cuando sugiere al presidente Alejandro Maldonado en ese momento también que se declarara ya sea la lesividad o la nulidad, etcétera, etcétera. El presidente Maldonado no actuó en su momento. Pero vamos a que este es otro proceso de investigación que está abierto y que no le es a ella ajeno, independientemente de si fue nombrada o denunciada ella a título personal como sus antecesores o no. Y hay todavía que agregar que días después de la, hace una semana aproximadamente, si no estoy mal, la FESI también amplió la denuncia de Encuentro por Guatemala. ¿Por qué? Porque finalmente una consultora legal de la Procuraduría General de la Nación habla y dice que ella sí en su momento emitió un dictamen advirtiendo sobre las anomalías del contrato a Vladimir Aguilar. Entonces es un caso muy sensible, con muchas pruebas documentales, con pruebas testimoniales, y ella va a tener que ser investigada sí o sí en su momento. Recordemos también que el director del Departamento Jurídico de la PGN, Saúl Oliva, quien fue el que archivó el caso, lo archivó cuando ella ya era Procuradora General de la Nación. Entonces, no sé hasta dónde este caso y esta denuncia tuvo que ver en la presentación de su renuncia, pero hay que tenerlo también ahí como una posibilidad. Yo coincido con el análisis de la licenciada Ortiz y le sumaría pues que es un caso sumamente sensible, es un caso de 200 millones de dólares. O sea, que alguien está pujando fuerte para que esos 200 millones de dólares no se hagan polvo. O sea, seguro que habrá quien diga, mire, ese dinerito es mío, ¿no? Vamos a Twitter, donde tenemos interacción. Lesbia nos dice, hay algo oscuro detrás de esa renuncia. Ella estuvo de acuerdo en hacer caso omiso al caso TCQ. Mario, lo de TCQ va a ser muy duro para el gobierno intervenirla, se va a defender hasta con las uñas. Con abogados de Otto Pérez Molina. Denis nos dice, es un desorden, un caos, una anarquía, pero no va a ser solo la plaza. Ya estamos hartos de que nos vean la cara, es lo que dice Denis. Brian, más que a la procuradora, al que le quedó el puesto grande es a Jimmy, al no hacer nada, ni corrupto ni ladrón, decía. Eva nos dice, sí, ha sido reactiva. Ahora se destapan los clavos y salen a darse baños de pureza. Y José nos dice, la inestabilidad de instituciones es cada vez más constante. Muestra de la ingobernabilidad del país. Urge cambio de leyes. Son las 10 de la noche con 40 minutos. No quiero la pausa, quédese con nosotros. Estamos a las 10 p.m. con la ingeniera María del Carmen Azaña y la licenciada Carmen Leonera Ortiz. Volvemos. Estamos en la red de Santa Gónica. Nos dice, ahora ya no es problema, renuncia PGN.
es quién la sustituirá. Definitivamente debe ser más valiente y proactivo, no solo reactivo, nos dice Cris. Rico el hueso del procurador cuando no hay crisis. Mario nos dice, si como pueblo no nos manifestamos en la plaza y el Congreso, este oscuro estado paralelo podría dar batalla como animal agónico. Bueno, ese es un tema. ¿Aguanta la institucionalidad? Ingeniera, la escucho. Pues mire, Juan Carlos, yo creo que hoy estamos repensando otra vez cómo funciona el Estado. Creo que es muy importante el próximo Procurador de la Nación. También es importante que se pronuncie en tiempo y realmente en el momento que no esté de acuerdo con el presidente, como bien decía usted, se tiene que generar esa confianza. En los próximos días pues estaremos viendo las diferentes hipótesis de por qué se fue, si realmente a la Procuradora le dan o no asilo político en Estados Unidos, pues no sabemos, ¿verdad? Pero sí es un momento muy tenso para el país, lo que estamos viviendo. Creo que tenemos que fortalecer las instituciones, tenemos que fortalecer todo el sistema de justicia y si vamos a tener más ingresos, si vamos a apostarle más a todo el tema de seguridad y justicia, sí debemos de hacer un análisis muy profundo de dónde están esos cuellos de botella, dónde se requieren más recursos, porque si solo le damos recursos a una institución, como hemos estado viendo últimamente, de que todo se está yendo, digamos, a la Fiscalía y no, por ejemplo, al organismo judicial o a otros organismos de la seguridad como el sistema penitenciario, estamos debilitando más la institucionalidad de la seguridad y la justicia en Guatemala. ¿Tiene que ser ese uno de los temas de análisis en estas mesas técnicas de la reforma al sector justicia? Yo creo que se deben de pensar, porque nosotros en el centro donde yo trabajo hemos analizado las propuestas, las de las reformas constitucionales, y a nuestro criterio sí necesitamos debatir mucho más el tema. Tenemos que entender cuáles son los estudios técnicos que están detrás de las propuestas de las reformas. Creo que tenemos que hacer de verdad un diálogo nacional sobre qué reforma requiere nuestra Constitución, cómo lograr seguridad y justicia y qué institucionalidad hay que cambiar para tener mejores resultados y no hacer más de lo mismo, ni solo porque alguien presenta, no pronunciarse. Hay que participar, hay que debatir y hay que oír también a los sabios, que es gente que muchos abogados en Guatemala que hicieron la Constitución, gente que sabe de Constitución, gente que sabe de cortes, que debe involucrarse, pero no debemos de dar por sentado que las propuestas están excelentes. Yo creo que pueden mejorar y debemos discutir si queremos fortalecer todo el sector. Le hago la última de las preguntas, ingeniera. ¿Se puede circunscribir de manera real, no solo en el papel, pero de manera real, hacer una reforma integral del sector justicia separándolo de la seguridad? Yo no creo, yo creo que es seguridad y justicia. De hecho es una cadena, ¿verdad? Y nosotros la llamamos la cadena de la justicia criminal, ¿verdad? Que va muy atado y tienen que trabajar con una visión en conjunto. Me parece una excelente idea de parte del ministro de Gobernación, que ha puesto como meta bajar la tasa de homicidios. Imagínense todas las instancias apelando a eso, ¿verdad? Y en el caso de la PGN y el Ministerio Público, pues si hay lagunas, analizarlas, hacer las propuestas de esas lagunas, ¿verdad? Si está el MP, si debe de participar la PGN como creyente, ese tipo de cosas es las que estamos viendo ahorita, que necesitamos las reglas y debemos de, digamos, de tener propuestas para ir mejorando esas lagunas y fortalecer realmente las instituciones de todo el sector, inclusive la PGN como el abogado del Estado de Guatemala. Licenciado Ortiz. Bien, yo termino con mi cuarta hipótesis o posibilidad de lo que puede estar pasando en mi reflexión final. Y eso tiene que ver con el RENAP. El 7 de marzo pasado, la Contraloría General ha denunciado o ha llamado la atención sobre la adjudicación que se hizo a una empresa para poder emitir el DPI. Una empresa que a criterio de ellos, pues los procesos de licitación no habían cumplido con todos los requisitos, que si bien lo estaba ofreciendo mucho más barato, había dudas en cuanto a que se le hubiera otorgado. La empresa es Datalogic. El hecho de que la Contraloría se haya fijado en estos procesos de licitación tuvo mucho que ver el delegado del Tribunal Supremo Electoral,
en el directorio del RENAP, que es el licenciado Julio Solórzano, quien fue el que empezó a denunciar esas irregularidades. Cuando se firma el contrato con Easy Marketing en el 2008, ustedes recordarán, estaba ya en funciones la licenciada Villagrán, y su representante ante el directorio del RENAP nunca denunció esas anomalías. El caso de este contrato entre el RENAP e Easy Marketing es otro caso que está siendo investigado por la CICIG. O sea que aquí podría haber otra ventana de posibilidad de lo que podría estar pasando. Pero como bien dice Mari Carmen, solamente los días y el tiempo nos van a decir cuál fue la razón de fondo. En todo caso, el mensaje final es: esto puede ser un riesgo porque nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad como país, una mala imagen en términos de incertidumbre jurídica a nivel internacional, pero también puede ser una oportunidad en encontrar un perfil idóneo para la nueva persona que va a asumir la Procuraduría General de la Nación, y un llamado de atención a todas las instituciones públicas para que cada uno de sus actos en los cuales se van a involucrar los intereses y el patrimonio y los bienes del Estado tienen que ser revisados y tienen que hacer ellos bien asesorados por parte de esta institución y no dejar pasar como se ha hecho hasta ahora. Vamos a cerrar en el WhatsApp de esta noche. Tenemos algunos mensajes. Presentó la denuncia de amenazas de muerte correspondiente al MP. Ella nunca esperó un clavo tan grande. Ella se ocupaba de casos de trascendencia media y los podía enfrentar, pero este tremendo caso le quedó grande. Aparte que el presidente la traicionó reuniéndose con el enemigo. Lamentablemente, él no es muy inteligente, él actúa muy precipitado, es lo que nos plantean. La banda de Otto Pérez Molina colocó directivos de su gobierno, gente que no obstruía sus negocios ilícitos, y la incluía la exprocuradora. Puede estar involucrada en TCQ o solapar negocios ilícitos. Y para terminar, renuncia PGN. Primero hay que demostrar el buen trabajo como la fiscal general para que le den más recursos, si no desaparecen. Esas son las teorías que tenemos esta noche. Vamos.